A Ramírez, que es obviamente la responsable del juzgado de falta de nuestra ciudad. Y bueno, la saludamos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, doctora, ¿se acuerda que la habíamos invitado en otras oportunidades para hablar, por ejemplo, en sí de su labor como responsable del juzgado? Sí. Pero especialmente hay un punto muy especial allá en septiembre del año 2015. Así es. Bueno, sobre ese tema le quería preguntar, ¿y cómo va? Si hay denuncia, ¿qué es lo que ha pasado en realidad después de eso, después de esa fecha? Sí, bueno, en septiembre de 2015 sucedió un hecho bastante lamentable, más que nada para la comunidad de General Güemes, que fue cuando, a raíz de un certificado médico que yo presento en la municipalidad solicitando licencia por un tema personal complicado y doloroso que estaba viviendo en ese momento, el ex intendente, Daniel Segura, toma la decisión de dictar una resolución reemplazándome en mis funciones porque consideraba que no estaba apta para cumplir con mis funciones. Obviamente un hecho ilegítimo, dado de que como intendente no tenía la facultad para designar, porque es una facultad del Consejo Deliberante, la designación del juez de falta, no tenía facultad para sustituirme tampoco, además de todos los actos ilegítimos que conllevaron a esa situación, porque el mismo día que se presenta un certificado, dicta una resolución, se presenta en las oficinas del juzgado, hacen cambios de cerradura, disponen del personal, sin ni siquiera notificarme a mí de esos hechos, ¿sí? Con un claro abuso de poder y de autoridad. Eso derivó en que obviamente hiciera las presentaciones legales correspondientes. En ese momento me dirigí inmediatamente a la Fiscalía Penal y realicé una denuncia informando de lo que estaba sucediendo. ¿Son atribuciones que se debe tomar el intendente? No. Claramente no es una atribución del intendente, y no solo porque en ese momento yo lo planteo, sino porque después presentamos una acción de amparo ante el juzgado contencioso administrativo, quien me da la razón en esa instancia y dice: el intendente no tenía facultad, no tiene facultad para dictar una medida de ese tipo, y mucho menos tenía facultad para que, además de sustituirme y reemplazarme por su secretario de gobierno en funciones, además de eso agrega requisitos insólitos en su resolución, que él me pide, con un claro acto de violencia, además ser sometida a una junta médica, ¿sí? A una persona que acababa de perder un embarazo, someterla a una junta psiquiátrica, en un claro exceso, además de poder, de una violencia inusitada y algo nunca visto. Y lo dice el fallo de la jueza contencioso administrativo, ¿sí? Lo sorprendente, no solo del acto ilegítimo ya de reemplazar, que no le correspondía, sino además agregar un requisito a una sustitución insólito. Entonces es ahí cuando el juzgado contencioso administrativo, la doctora Silvia Longarte, dicta una medida cautelar y ordena mi restitución, ¿sí? En el mes de noviembre, recordemos. Que este señor, Daniel Segura, una vez más, decide no cumplir con la justicia en una clara desobediencia. Él no quiere darse por notificado, no, a pesar de que sus abogados se presentaron en el expediente, no, decide no cumplir con la medida cautelar, ¿sí? Entonces soy restituida cuando cumple con la medida la doctora Alejandra Fernández, quien al asumir
cumple con una medida dictada por la justicia. Pero bueno, son muchísimos los actos de arbitrariedad que cometió este señor, lamentablemente. ¿Eso sigue la justicia, doctora? Bueno, la investigación penal, porque además de una cuestión administrativa, sí, que era determinar si el intendente tenía facultad o no de sustituir, que claramente la justicia le dijo que no tenía esa facultad. Además de eso, hubo una investigación penal, porque constituye un delito penal que un funcionario público exceda en sus facultades y en sus funciones. Entonces, la fiscal consideró que había cometido un delito y en su momento se hizo la investigación penal preparatoria, se requirió sea elevada la causa a juicio y recientemente fui notificada de que rechazaron todos los argumentos que supo esgrimir él para justificar su accionar y la causa fue elevada definitivamente a juicio. Es decir, que en los próximos días se definirá la fecha, concluida una etapa procesal más que resta, se decidirá la fecha en que se realizará. ¿Puede ser que esta semana casualmente estuvo usted en el juzgado por este tema o no? Claro, yo fui a notificarme al juzgado de garantías número 5 sobre esta elevación definitiva a juicio de las actuaciones correspondientes y fui notificado obviamente de la etapa procesal en la que nos encontramos. Y bueno, ahí tomé vista de todas las actuaciones recién, porque anteriormente no me habían dado a conocer realmente cuáles fueron las instancias a que derivaron en esta situación. Judicialmente, pero por ahora, eso ¿cuáles le digo, son los pasos a y judicialmente terminará una etapa procesal más probatoria que queda ahora y la causa, pero ya está elevado a juicio. Es decir, que el juicio a Daniel Segura por abuso de autoridad, de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por los hechos cometidos a partir del día 11 de septiembre del año 2015, van a ser sometidos a un juicio oral y público. Ahí se tendrá que decidir sobre la responsabilidad que él tuvo en esos hechos y tendrá que decidirse a qué pena le corresponderá por lo que hizo. Claro, ya no puede haber, por ejemplo, por parte del exintendente una ratificación o rectificación sobre lo ocurrido. Ya no hay... Es una investigación penal. Es una investigación. Eso lo decide el juez que Bien. corresponde. Eso, él decidirá la responsabilidad de este señor y decidirá sobre la sanción que le corresponda también. Bien, y políticamente usted, por ejemplo, después de ese hecho, o todo suscitó después de ese hecho, políticamente usted le hicieron algunas cosas Sí. en la política. Yo no respondo a cuestiones políticas. Yo simplemente y desde siempre he actuado de esa forma. No es el primer cargo que yo desempeñé otros cargos en la provincia, en la municipalidad. Y la verdad que nunca he sufrido tanta violencia, porque este señor y el grupo que lo acompaña, bastante impresentables todos, incluso me llama muchísimo la atención profesionales del derecho que tienen un comportamiento bastante inadecuado, ¿sí? para ser abogados y me tocó en su momento la asesora legal que en su momento tuvo el señor Daniel Segura, que me faltara el respeto en tantas oportunidades, a las que yo jamás contesté, y todo el grupo de él que se dedicaron a atacarme, que en su momento dijeron tantas barbaridades sobre mi persona, que se referían a mí en términos, la verdad que
tremendos, sin conocer a mi persona, porque a mi persona no la conocen, no la conocieron nunca a mi persona. Ellos simplemente les interesaba un cargo, les interesaba mi puesto, para usarlo a su manera, nada más, pero no me conocen como persona y sin embargo siempre endilgaron cuestiones muy desagradables. Me afectaron mucho mi salud con este tema. Fui objeto de burlas, de mil cosas que se dedicaron a hacer, de personas que enviaban al juzgado cuando reasumí a insultarme, claramente enviadas, porque vuelvo a repetir, personas que no me conocen. Ahora el juzgado, ¿de quién depende, doctora? ¿Cómo de quién depende? Claro, o sea, el juzgado de falta... Está en la carta orgánica. Claro, está en la carta orgánica. Sí. Bien, ¿no? Eso está en la competencia del juzgado, está en el artículo 62 de la carta orgánica. Si bien se pedía, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? Pero bastante tiempo, por ejemplo, un juzgado de falta en Güemes y un juzgado de cuenta. Claro, un tribunal de conjuntamente el tribunal de cuenta. Claro, porque son organismos que están contemplados en la carta orgánica, que tienen que estar en el municipio de General Güemes. Por eso yo le refiero a la carta orgánica, porque está claramente ahí establecida la competencia. En el artículo 62, la competencia, el modo de designación y las facultades, todo del juez de falta. ¿Sí? Doctora, ¿se ha dado, por ejemplo, que usted haya hecho, un apercibimiento a través de falta, porque más o menos para que se entienda esto, la policía de tránsito puede hacer un llamado de atención con alguna falta y que usted haya decidido, bueno, qué es lo que tiene que pagar, ¿no es cierto? Esa es mi función, claro. Por eso lo vuelvo a remitir a la carta orgánica, porque todas mis competencias, mi facultad, todo el modo de accionar del juez de falta está establecido por normas y por leyes. Claro. ¿Sí? Es decir, no es lo que yo pretenda o quiera hacer, sino es lo que yo debo hacer y cuál es mi función. Y esta gente también se dedicó a confundir a la ciudadanía en cuanto a mis funciones, justamente para perjudicarme o para crear una cierta enemistad, por llamarlo de alguna forma, o predisposición de la gente hacia la función del juez de falta, o sea, mi persona. El juez de falta tiene como función, lo dice la carta orgánica, sancionar. Sí. ¿Sí? O sea, mi función es sancionar las faltas que se cometan en contra de normas vigentes del municipio. Es decir, para hablar así más claramente, todas las infracciones que se cometan y que estén contempladas en ordenanzas vigentes o en normas que se incorporen al ordenamiento del municipio. Lo que pasa es que acá muy poco entiende, doctora. Claro, pero yo siempre trato de aclarar de que las infracciones no las labro yo no labro el acta de infracción. Hay áreas determinadas, ¿sí? Que están encargadas y que tienen la responsabilidad de labrar actas de infracción. Puede ser, por ejemplo, tránsito, puede ser bromatología, exactamente, medio ambiente, obras públicas, inhabilitaciones, la dirección de control. Todas las áreas tienen inspectores que tienen que controlar el cumplimiento de las normas. Cuando no se cumple con las normas vigentes, ellos tienen la facultad de labrar un acta de infracción. Esas actas de infracción pasan al juzgado de falta para que se controle. Esa es mi función. Además, para yo poder sancionar, debo controlar la legalidad de esa acta, que esa acta esté en un proceso legítimo, obviamente, por un funcionario legítimo, que cumpla todos los requisitos de ley, para yo poder establecer una sanción. Y la sanción tendrá que estar adecuada a lo que dice la norma. Si la ley dice será sancionado con una multa de tantas unidades a tantas unidades, yo tengo que fijar cuál es el monto
según la norma. Según No si es una monto malta leve, que si es usted una quiere, no. malta... Es como un reglamento. Está establecido. Bien. E incluso en materia de tránsito tenemos un sistema nacional de infracciones a donde ya es todo automático. ¿Sí? El acta ingresa a un sistema que automáticamente está estableciendo, según que sea una falta grave, una falta leve. No es lo mismo una multa por documentación que una multa por alcoholemia, por ejemplo. ¿Sí? Las faltas, las infracciones a la normativa que se refiere a alcoholemia son multas muy graves, que además conllevan una inhabilitación. No es lo mismo otro tipo de multas, ¿me explico? Sí. Entonces, obviamente que el juzgado de falta está para controlar ese proceso de legalidad, garantizar a la ciudadanía que haya un debido proceso, que ellos puedan, si tienen necesidad o consideran de que el procedimiento no fue correcto, puedan, que nos pasa todos los días. Bueno, acá se ha dado en Güemes que, por ejemplo, puedan hacer su descargo. Policías han sido golpeados, por ejemplo. Sí, usted hubo hechos ejemplo, muy graves. ¿Usted ahí tiene que también hacer un accionar o no? Por supuesto que es un delito de lesiones la agresión, es un delito penal la agresión. Así que obviamente yo no tengo facultad, yo soy jueza administrativa de faltas. Bien. En esos casos se iniciaron las acciones correspondientes contra las personas que tuvieron una actuación ilegítima, obviamente. Yo sí puedo controlar de que la sanción aplicable en ese momento por la infracción se lleve a cabo, pero y se aplique la sanción administrativa que corresponda, pero no así no puedo intervenir en una facultad que no me es propia. Pero sí, es lamentable, vuelvo a insistir con el tema de el accionar violento de muchos integrantes de la comunidad que no entienden la función que uno cumple, uno está cumpliendo una función específica. Los inspectores lo que cumplen... usted me da a entender, doctora, un poco como que por ciertas personas, usted hace rato decía que hablaba acerca de un abogado que... No, hubo varios abogados. Bueno, pero le digo que, por ejemplo, un poco se siente perseguida usted por esto. No es que me sienta perseguida, lo dijeron fiscales que intervinieron incluso en las causas, que claramente hay una persecución política. Y ellos, para tratar de justificar la arbitrariedad y los ilícitos que cometieron, porque ya podemos hablar de ilícitos, los ilícitos por los cuales están imputados, no tienen otra opción, como no tienen justificativo para lo que hicieron, de tratar de desprestigiar mi función, inventando cuestiones que no existen. Y que lamentablemente a veces la comunidad, por redes sociales o sitios que son realmente nefastos, mienten deliberadamente, y a veces las personas leen esas noticias y creen que eso es real, ¿sí? Y por ahí no analizan el contexto de las situaciones, ¿sí? Es decir, a veces no analizan los hechos anteriores o posteriores a una conducta. Yo fui objeto de violencia desde que reasumí mi cargo, desde esta instancia penal, en la instancia administrativa, en todas las denuncias que yo hice. Yo he denunciado a abogados que han ejercido violencia sobre mi persona. Yo sufrí violencia física y eso está certificado. Entonces, claramente para tratar de justificar eso, salen a mostrar quizás otras cuestiones o mentir que yo soy cuestionada por la comunidad. Perdón, pero yo no tengo ninguna denuncia al día de hoy. Mi actuación en el juzgado de falta no ha sido objeto jamás de ningún tipo
de accionar, al contrario. He sido nuevamente designada por el Consejo Deliberante. Entonces, mi accionar creo que siempre ha sido correcto. Acá un poquito en claro, quiero, capaz que a lo mejor con esto pueda redundar lo que algunas otras veces hemos conversado acerca de lo que importante era tener un juzgado de falta. Por supuesto. Es tan importante porque las grandes ciudades lo tienen, y más una ciudad como Güemes, que, por ejemplo, muchos viajeros bajan de la ruta nacional, entran al pueblo, a la ciudad, y se da que han hecho muchas faltas. Y se ha dado también que policías de tránsito, un poco para dejar en claro esto, ¿no? Policías de tránsito han llamado la atención a través de algunas multas, pero como no son de acá, no la pagaban nunca, exacto, doctora. Entonces exacto. usted, con el juzgado de falta, un poco para que se entienda este tema, sí. con el juzgado de falta era importante porque así esté en Ushuaia o en La Quiaca, esa deuda o esa falta la tienen que cobrar. Yo cuando asumí, exigí que se establezca un convenio, porque fue una exigencia, lo tengo que decir porque es real, de que se instale, de hecho fue el primer municipio en el cual, antes que Salta Capital incluso, que tiene el sistema con el que contamos en General Güemes, que es el Sistema Nacional de Infracciones. Sí. ¿Sí? Que tiene la provincia de Salta, para que ustedes tengan el mismo sistema, con ese sistema opera la jurisdicción provincial para labrar las infracciones, lo mismo que tiene General Güemes, y lo tienen muy pocos municipios. El primer municipio de la provincia en tener ese sistema fue General Güemes, porque yo lo solicité en su momento, justamente por lo que usted está explicando, porque es un municipio de paso de un gran caudal de vehículos y porque era necesario que haya un control para evitar la cantidad de accidentes que antes se producían en esa ruta. Claro. Por eso siempre se apuntaba a los controles sobre la ruta, que después, bueno, se descontinuaron, pero siempre se apuntaba a controlar la ruta, porque la infracción no tiene un objeto ¿Usted se enteró, doctora, que había control por la velocidad en la ruta antes? Sí, ¿Se enteró? Sí, no, esos son convenios que se hicieron con la Agencia Nacional para que se hagan controles con los radares. Con los radares. Pero lo más importante es que, bueno, ahora volvimos a solicitar a Policía de la Provincia, porque por lo mismo que usted comentó hace un rato, de que lamentablemente en los controles a veces hay hechos de violencia, que las personas no entienden que los funcionarios están cumpliendo con un trabajo, que es controlar, que se cumpla con la normativa por su propia seguridad también, por la seguridad de una comunidad. Una comunidad tiene que cumplir las normas, pero las normas tienen una razón de ser. La Ley Nacional de Tránsito tiene una razón de ser, es decir, es para controlar la circulación de una comunidad, para controlar las condiciones de seguridad, que se cumplan con las condiciones de seguridad de un vehículo, de una persona, y estamos cuidando la vida de cada una de las personas, la seguridad de una comunidad entera. Entonces, los funcionarios están cumpliendo esa función, ¿sí? ¿Se pueden objetar la actuación de algunos funcionarios? Sí, obviamente, para eso está el juzgado. Las personas van todos los días con sus reclamos, se les recibe, se les toma sus descargos, se cita, en muchas situaciones se cita a los funcionarios que corresponden para que den explicaciones. ¿Y cómo es sobre usted, doctora? A ver, cuénteme, ¿cómo es usted? ¿Es estricta o no? Más o menos tiene... Yo debo ser estricta. Una compasión también No, sí, siempre. Hay situaciones que realmente merecen, no sé si decir compasión, pero sí uno siempre tiene, porque esto no es matemático, porque si no, no existiría yo. Directamente se entraría a una computadora y se sacarían las faltas y no haría falta que haya una persona que analice las situaciones, no es automático. Hay situaciones que realmente conllevan obviamente a tener cierta consideración o atenuar alguna falta, o también
Sobre todo hemos tomado la decisión a solicitud de la actual intendente, la doctora Fernández, quien tiene una sensibilidad muy especial con las personas vulnerables o que atraviesen ciertas situaciones. Por ejemplo, personas que atraviesan, me ha tocado en el juzgado, una enfermedad terminal, cuestiones realmente muy sensibles. Bueno, yo sé de una, por ejemplo, Sí. doctora, por ejemplo, ¿usted conoce la clínica LEM? Sí. Bueno, ahí estaba el padre de un muchacho que fue a verlo porque estaba muy grave el padre, ¿no? Sí, esas situaciones se presentan. Y él venía de su trabajo con ropa, es ferroviario, con ropa de ferroviario, pero el médico necesitaba algunos medicamentos. Yo he tenido muchas de esos solamente dobla ¿qué? Sí. 100 metros para comprar el medicamento, pero en la esquina del Banco Macro le llama la atención porque no tenía el casco. Él el casco lo tenía en el brazo. Mal. Pero, claro, Mal de su pero parte. es mal de su parte, pero hay que tener en cuenta un poquito, ¿no es cierto?, que era un trayecto de muy pocos metros. Señor, y donde tenía que volver. En pocos metros Sí. puede ocurrir una desgracia. Sí. Un casco te salva la vida. Y Doctora, yo, claro, hay muchas siempre digo, cosas. La ¿por mente qué puede por qué tener... el brazo? Si Bien. no necesitas cuidar el brazo, vos necesitas cuidar tu cabeza. El casco va en la Sí. cabeza. Pero- Uno se sube hay inmediatamente, algo más. Hay algo uno se más. sube Hay algo más que yo no le inmediatamente a un vehículo, un automóvil, y es inmediato el cinturón de seguridad. Es inmediato. Uno se sube a una motocicleta y es inmediato el casco. ¿Me entiende? O Yo sea, lo entiendo. son acciones que hay que internalizar para que sean Pero también, automáticas yo e más o menos inmediatas. un poco le digo, por eso hablaba de su compasión, un poco No, como no, no, para que esa la es otra. persona... No. Si usted me hablara de una situación que estacionó mal, porque mal porque estaba en una situación de emergencia, yo tuve muchos de esos casos y obviamente se tiene en cuenta esa situación. A veces estacionaron mal porque necesitaban entrar en urgencia a un hospital, en urgencia a una clínica. Eso es diferente. Ahora, hay que internalizar en la comunidad el uso de las condiciones de seguridad que salvan vidas. Bien. Porque Yo no le tendría que decir esto a usted, una pero persona se lamentablemente... cae del vehículo y se puede golpear con el borde de la cabeza. Claro, yo no le tendría que decir eso a usted. Pero bueno, hay cuando casos y tomamos, casos. por ejemplo, Hay casos y decisiones, casos. cuando tomamos decisiones, esto yo se lo tengo que decir, por ejemplo, al director de tránsito. Cuando tomamos decisiones que tiene que ser la ley para todos, ¿no es Sí. cierto? Y si hay controles, tienen que ser los controles para todos. Si, por ejemplo, esta persona ha sido parada por no llevar casco a muy poca Yo no velocidad, estoy en los controles. los que No es- pasaban eso no- sin no es mi casco delante función. de el que ha sido, ¿no Claro, es pero cierto? no Eso yo se lo tengo que mezclemos. decir a ellos, ¿no? Claro, por eso no me lo diga a mí, porque Por eso no le forma digo. parte de mi Que sería área. muy bueno que se lo controle a todos. Eso tiene que hablar con el director de tránsito. No, seguro, seguro. Por eso le yo digo. le repetí recién que muchas veces se confunde la función de juez de falta. ¿Sí? Hay áreas, no es únicamente tránsito, hay áreas que se encargan de la hora de las infracciones. Yo controlo que el procedimiento sea legítimo, sea legal, que se efectuó correctamente, que el acta se efectuó correctamente, que la infracción realmente haya sido cometida, que se cumpla con todos los procedimientos legales, con todo lo que exige la ley, para yo poder establecer una sanción. Si no se cumple con todo eso, no se puede aplicar una sanción. Pero también están esas circunstancias de las que hablamos, ¿sí? Hay circunstancias que lo dice la ley, no es que es porque yo quiero aplicar eso. Hay una ordenanza donde se establece cuáles son, hay situaciones de emergencia que conllevan quizás a un sobreseimiento. Probado, ¿no? Eso, no es el simplemente hecho de decir o venir y decirme pasó tal cosa, sino también probar que sucedió eso. ¿Sí? Yo tengo que probar, tuve la causa contra este señor y yo he probado. Yo ofrecí determinadas pruebas, no es únicamente mi palabra. Hay elementos probatorios que llevan a una decisión judicial, ¿sí? Si bien acá no estamos en el ámbito penal, estamos en el ámbito administrativo, pero también la ley exige probar
que hubo razones para atenuar o eximir una infracción. Probado eso, obviamente que corresponde, ¿sí? Además, en el municipio, que volví al tema de algunas situaciones que merituaron, existe la posibilidad, que la llevamos a cabo con el Ejecutivo, con la doctora Fernández, de, en ciertas situaciones, acreditado, ¿sí?, una situación de extrema vulnerabilidad de algunas personas, contra el compromiso de ellos de no volver a cometer infracciones, ¿sí?, y cuidar su vida, la de su familia y de la de toda la comunidad, de poder darles trabajo comunitario, trabajo voluntario. Es decir, no es que están eximidos de la infracción, porque la infracción la cometieron, pero sí tienen la posibilidad de poder abonar, por decir de alguna forma, poder pagar su infracción o su multa, la multa que se le estableció, con un trabajo comunitario a favor de la ciudad de General Güemes. Sí, no, yo entiendo, doctora, por ejemplo, sin ir más lejos, Salta Capital son estrictos con la... Sí, no, en Salta Capital multas, no atienden, ejemplo, por eso yo a veces digo, no valoran. Acá nosotros nos demoramos muchísimo. Usted concurre a juego de falta, una vez que está el acta de infracción, tiene la posibilidad de hacer el descargo o de pagar la multa, pero es rápido el trámite. Rápido en el sentido de que no demoran 30 días. Usted va hoy a la provincia por una infracción y tiene que esperar 10 días, muchas veces, a recién que se le pueda tomar un descargo, que recién estén con las actas de infracción, y hasta la resolución de un tema son mucho tiempo. En Salta Capital también muy pocas veces se tiene acceso a estar en contacto con el funcionario. Yo recibo audiencias todos los días. Uno de los motivos por los que no venía ya a su programa, le dije muchas veces, es porque estoy en el horario laboral. En este caso ameritaba porque, bueno, es una situación importante que tiene que conocer la comunidad, de que se tiene una consecuencia legal el actuar ilegítimo. Hubo un funcionario que hizo un ejercicio abusivo de su poder, que en su momento le confirió la ciudad de General Güemes. Hay un claro abuso de autoridad, incumplió con sus deberes de funcionario público, ¿sí?, hizo daño a una persona, a una institución, y va a tener que responder ahora en un juicio oral por su actuación ilegítima. Entonces, más allá de todo lo que puedan mentir sobre mi persona en distintos medios, hay un hecho objetivo y claro. ¿Lo hicieron, doctor? Que es que, sí, siempre viven inventando cuestiones, cosas para poder justificar eso, pero acá hay un hecho claro y objetivo, y es que un juzgado de garantías, una fiscal en primer momento, luego un juzgado de garantías, decidió, ¿sí?, y confirmó que cometió un delito, que es el de abuso de autoridad. Por lo menos están dados todos los elementos para configurar ese delito. Ahora se debatirá en un juicio oral si es responsable, cuál es su responsabilidad y cuál será su sanción. Pero ya llegando a una instancia de juicio es porque están los elementos suficientes para poder hablar de un supuesto delito de abuso de autoridad. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando se llega a una instancia, eso tiene que saber la gente. Cuando se llega a la instancia de un juicio oral, es porque hay suficientes elementos ya para juzgar a una persona. Doctora, aparte de haberle hecho la denuncia en lo penal, en la ciudad judicial, todo, ¿hay otras entidades también a la que hizo denuncia? No. Lo que yo le decía es que en su momento se interpuso una acción de amparo por la vía administrativa, que también fallaron a mi favor, y ahora estamos con la acción penal, que seguramente derivará en una acción civil por los daños, pero ahora estamos en la instancia penal.
No, yo le preguntaba, lo que le preguntaba recién era instituciones, por ejemplo, que eso de la mujer, derechos humanos. Y lamentablemente, en su momento el Ministerio de Justicia no accionaron como tendrían que haber accionado, pero bueno, eso no me resulta tan extraño porque hay muchísimos casos quizás muy complicados en los que tampoco supieron trabajar correctamente, pero ahora sí yo tengo el acompañamiento del área de la mujer del municipio, que desde un primer momento me han acompañado en todo esto, y bueno, se está trabajando mucho, algo que nunca realmente antes se había hecho en el municipio, que es realmente acompañar a las mujeres. Pero bueno, en mi caso hay una investigación penal que tiene que culminar y se tiene que hacer justicia, más que nada. No solo por mi persona, sino por una institución como es el Juzgado de Faltas y por toda la comunidad general Güemes, ¿sí? Para que se cesen de una vez por todas tantos actos de violencia, tantos abusos de poder y que la comunidad no se olvide de estas personas abusivas, porque una persona abusiva no puede estar en un cargo público, lo dice la ley, ¿sí? No es que lo digo yo. Una persona abusiva tiene que ser inhabilitada para ejercer cargos públicos, porque no tiene la capacidad suficiente para poder delimitar cuáles son sus funciones. ¿Sí? Una persona que se excede en su actuación y que no le importa estar violando normas, no tiene capacidad para ejercer una función pública, ni velar por la comunidad, porque los funcionarios juran velar por la comunidad. Y este señor, Daniel Segura, juró, se comprometió a velar por la comunidad y ¿qué es lo que hizo? Todo lo contrario. ¿Sí? Se metió a una institución cambiando de cerraduras, agredió a un funcionario legítimo. O sea, eso no es una actuación correcta de un funcionario. El cargo suyo ha sido usurpado. Claro, en ese momento, sin tener facultad, sin ningún tipo de nombre. Es más, cuando ellos hicieron eso, ni siquiera me notificaron. Mínimo, cuando una persona la reemplaza, tienen que esperar o la sustituyen o lo que fuere. En la vía administrativa se requiere una notificación previa. No cumplieron tampoco con eso. Ellos directamente, arbitrariamente, se presentaron en las oficinas, cambiaron cerradura, dispusieron de personal, les dijeron acá hay un nuevo juez, como si tuvieran facultad. Y lo peor es que sabían que no tenían facultad para eso. Pero como ellos obran por amenaza, prefirieron la amenaza, amenazarme a mí que no volviera y no hacerlo el procedimiento correcto. El procedimiento correcto era la destitución a través del Consejo Deliberante. ¿Usted cuándo cree que termina todo esto, doctora? Y depende de lo que establezca la justicia. ¿Sí? Y yo, los hechos de violencia sí me gustaría que cesen. Y a la comunidad le pido que no crea en todas las publicaciones falsas sobre mi persona, porque responden a este grupo cuestionado por sus actos, pero no cuestionado por mí, cuestionado por la justicia. ¿Sí? Responden a este señor que va a ser juzgado por un abuso de autoridad, claramente. Y claramente, obviamente, no está contento con esta situación y obviamente va a tratar de desprestigiarme para poder justificar, ¿sí?, su accionar, que no tiene justificativo. Pero bueno, eso dispondrá la justicia y dirá cuál es la sanción que le corresponde y si es responsable de lo que hizo realmente. Le agradezco por haber venido, doctora. No, yo le agradezco a usted la posibilidad de poder aclarar ciertos temas y poder también dar a conocer mi punto de vista. Muchas veces no puedo salir en los medios porque tengo una función que cumplir y es más importante eso que digamos otros temas, pero en este caso sí es importante aclarar de que la justicia actúa
actúa correctamente, a veces lenta, pero la justicia llega. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, la doctora Débora Ramírez, por supuesto, está a cargo del juzgado de falta de la ciudad de General Güemes. Bueno, ya estamos prácticamente en el final. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Concluimos nuestro programa. Será hasta mañana, como siempre, aquí haciéndoles compañía en Marque la Diferencia. Hasta luego.